Bienvenidos a la sesión número 20 sobre macrofotografía de este año de fotografía. Esta semana hemos estado bastante ocupados, bueno, esta semana y las anteriores, ya que teníamos hueco, hemos estado realizando un vídeo que vais a ver hoy sobre un impacto ambiental muy fuerte que hay a las puertas de Madrid, una laguna de aceites industriales derivados del petróleo sin refinar, que son muy tóxicos. De hecho, el equipo que fuimos allí, que estuvimos media hora grabando, salimos todos con náuseas, vómitos, solamente de la inhalación de los gases. Se calcula que 20.000 aves al año mueren allí en esa laguna. Vais a ver el vídeo más tarde, después del descanso. Hemos estado de jurados también en el AFIC de Blanes, en un club que tiene muchos asociados y que lleva muchos años impartiendo fotografía de base y creciendo como club. Y la verdad es que había un nivel muy bueno, muy aceptable, con una cantidad de horas tremenda. Y luego además hemos dado un curso en Móstoles sobre composición, adelantando un poco el tema. Lo que pasa es que es un curso de 2 horas como muy básico. Nosotros aquí vamos a desarrollar 4x2, 8 horas de composición, con lo cual va a ser bastante más amplio. El tema que nos ocupa hoy es la macrofotografía. No tenemos invitados, sino que tenemos un vídeo de un curso que dimos a Cosa Hecha en Sports de Morella, de Beceite, de Tortosa y Beceite. De forma que en el vídeo podáis ver no solo cómo trabajan los instructores, que había 3 instructores, con todo el aparataje que llevamos desde lo más sencillo hasta lo más complejo, que sería una especie de estudio portátil, sino cómo trabajan los alumnos, es decir, cómo con un equipo pues más limitado, pero con la idea que hemos explicado de cómo hacer macrofotografía, pues han ido solucionando los distintos problemas que han ido saliendo. Pues del uso de focales más cortas, que no permite desenfocar tanto los fondos, ese tipo de cuestiones que nosotros tenemos como muy solucionadas con esquemas de luz con flashes, ventanas de luz, pero la persona que llega allí le toca improvisar, pues a lo mejor con un reflector y rebotando la luz del flash con el reflector, pues han ido confeccionando este tipo de luz suave. Aquí veis la primera imagen que os he puesto es para hablar de que vamos a trabajar con escenas, con encuadres muy limitados, muy pequeños. En macrofotografía, pues en un espacio muy pequeñito, un espacio pues como esta mesa, podemos trabajar perfectamente durante bastante rato. Es decir, aquí pueden haber, hablamos en la naturaleza, claro, pues 2 o 3 posibilidades fotográficas a agotar, y de cada uno de los sujetos o de cada una de las posibilidades podemos hacer diversas variantes. Esta foto que estáis viendo está hecha de noche, está hecha a las 11 de la noche en la Isla del Hierro, el día antes de coger ya el barco de vuelta. Pues de esto que ya has acabado el trabajo del SOS, ya has hecho todos los paisajes costeros de la isla, y en el propio porche de la vivienda alquilada pues había unas plantitas allí. Entonces con unas pincitas aproximé 2 de estos zarcillos, puse un fondo, hice un esquema de luz como si estuviera el sol allí y se acabó. O sea que fijaos las posibilidades que tiene, porque en cualquier momento del día uno puede improvisar una sombra pues con una rebeca, con un reflector, por ejemplo, y en ese espacio en sombra, que es luz suave, puedes además hacer tu propio esquema de luz, falsificar, digamos, la luz, o hacer la luz que tú consideras que tiene que tener la escena y actuar sobre el fondo, o bien buscar un fondo natural e iluminarlo con flashes independientemente del sujeto, o bien poner un fondo artificial si lo has tenido en cuenta. Así que aquí el esquema de luz es un único flash que está filtrado por un difusor cenital, como si fuera el sol, y un fondo que es una cartulina, una foto puesta de fondo. El mismo flash va a iluminar ambas cosas. Es decir, al estar el flash por encima del sujeto y no muy lejos del fondo, esa propia luz que se va a abrir va a iluminar sujeto y fondo. O sea que esto que estáis viendo es un único flash. A veces no es necesario más. Si entendimos bien el capítulo de cualidades de la luz, que es fundamental para hacer cualquier tipo de fotografía con flash o con luz artificial, esto no debe plantear ningún tipo de problema. También quiero que os deis cuenta de que, aunque no es muy evidente, la profundidad de campo es muy pequeñita. En este tallito que gira hacia acá, hacia la derecha, veis que la profundidad de campo se pierde enseguida. Estamos trabajando a f8 porque tenemos un fondo artificial que, por mucho que diafragmemos, no va a estar nunca a foco porque es una foto desenfocada. Entonces hemos diafragmado bastante y aún así la profundidad de campo es muy pequeña. Entonces esas pinzas que hemos puesto para sujetar los zarcillos lo que nos permiten es buscar el paralelismo necesario para hacer la foto. Es decir, que alinearlos perfectamente al plano focal
de manera que con la mínima profundidad de campo posible ambos sujetos estén a foco. Ya veréis que la proyección es bastante práctica en la parte final. En la parte final he puesto varios casos de cómo el fotógrafo ha influido en la escena para que el resultado sea mejor. En este caso es una foto abierta, realizada en un encargo en la República Checa. Y bueno, pues a primera vista a lo mejor nos gusta, a mí no. Yo veo demasiado reflejo en ese cono, en ese fruto de una pícea, y está reflejando, como está mojado, como está húmedo, que estaba lloviendo, de hecho, lo veis en el musgo y lo veis en la propia piña, pues refleja mucha luz, está reflejando mucha luz del cielo. Veréis cómo cambia cuando pongamos un polarizador, ya no refleja tanta luz, hemos eliminado todo ese reflejo blanquecino y vemos mucho más el color de la piña. Digamos que hemos saturado tanto el color cálido de la piña como el color verde del musgo que crece alrededor. En este caso solamente con un polarizador y acercándome un poquito más y buscando otro encuadre hemos podido solucionar la foto. Bueno, para empezar estaba hablando precisamente de esto, nada más iniciarse la sesión, que es haber asimilado muy bien, sobre todo el capítulo cualidades de la luz. En macro muchas veces vamos a tener que influenciar las cualidades naturales que tenemos de la luz, bien porque el sujeto se mueve. Entonces, vale, aquí hay luz suave, pero si ahora mismo pongo una hormiga andando aquí, la hormiga va a salir movida. Entonces, o consigo detenerla con el uso del flash, o estoy haciendo movimiento. Debo ser consciente que la hormiga detenida no va a estar como no sea que se pare ella. La estabilidad, porque voy a tener que trabajar con una ampliación enorme, es decir, voy a estar trabajando por encima del 1,4, 1,4 sería la palma de la mano, pues voy a acercarme más de la palma de la mano. Entonces los sujetos que son muy pequeñitos a la vista van a parecer grandes en el encuadre. Cualquier pequeña vibración se va a magnificar en el equipo, se va a transmitir ampliada. Entonces el capítulo de estabilidad también lo tengo que tener muy bien entendido, y el capítulo de uso del flash. Sorprendentemente, cuando uno busca en el mercado libros para que hablen de macrofotografía, va a encontrar una gama razonablemente amplia, pero no todos la explican de forma conveniente. Hay muchos libros que tienen una estética bastante obsoleta para los tiempos que corren, en la que leeréis pues que un 100 milímetros es el ideal y diafragmando f16 o f22 mejor porque la profundidad de campo es pequeña. Yo a lo largo de la proyección os voy a ir proponiendo qué es lo que están haciendo los autores modernos, enseñándoos la estética que estamos buscando y ya cada uno que decida. Pero en general, eso de ir con el flash en la zapata de la cámara disparando a los animales por ahí por el campo, no se suele hacer así. Primero porque el flash nos va a dejar oscuro el fondo y van a parecer que todos los bichos son nocturnos cuando en realidad son diurnos. Entonces ya la propia biología de la foto no nos va a convencer, no nos va a servir. Por otro lado, porque no podemos preparar convenientemente los encuadres, vamos a tener que estar improvisando, el fondo no sabemos cómo va a estar, igual está lleno de ramas, igual es una planta muy cercana. Entonces ese tipo de foto improvisada está muy bien con fines científicos, está muy bien realizarla para identificar los invertebrados de una zona, por ejemplo, pero no para realizar obra de autor, no para lucir imágenes ni para obtener una estética adecuada a nuestras imágenes. Pues esta serie de fórmulas las vamos a ir rebatiendo. En principio, pues muchos libros recomiendan un macro de tipo 50 o 50 milímetros, o 55 milímetros. Esto está muy bien para reproducir sujetos inertes, monedas, semillas, frutos que ya están secos, que no van a ningún sitio. Pero si vamos a salir al campo con este objetivo, vamos a tener limitaciones del tipo distancia, voy a tener que estar muy pegado al sujeto para hacer una ampliación razonable del mismo, del tipo iluminación, no podré utilizar luz de contra porque va a ser muy difícil que pueda esconder a esa distancia y la luz del flash de contra va a crearme aberraciones en el objetivo porque va a impactar directamente en la lente. Entonces, todo esto lo vais a ir notando conforme vayáis probando con este tipo de ópticas y las iréis desechando. Entonces, bueno, con estos objetos inertes y en estudio van muy bien estos objetivos, pero cuando necesitamos fotografiar una mariposa, un animal que se va a mover, que no permite un acercamiento, o que tengo que hacer un esquema de luz para resaltar pues, el relieve, por ejemplo, pues no voy a poder. Luego tengo los criterios estéticos. Ya sabéis que cuanto más teleobjetivo, cuanto más larga es la focal, más se produce el desenfoque del fondo por los círculos de confusión, porque hay un punto muy crítico de enfoque y enseguida pasamos a un desenfoque muy evidente. Entonces vamos a tener que buscar
Si queremos estos criterios estéticos de fotos limpias, fotos en las cuales el sujeto se identifica muy claramente, pues a este tipo de focales más largas. Con el equipo anterior, con un 50 o un 55 milímetros, nos estaremos equivocando. Cuanto más larga sea la focal, más versátil nos va a ser. Además, podremos utilizar los convertidores de focal para estos teleobjetivos macro, mientras que en el rango de 55 y de 105 no podemos utilizar convertidores de calidad. Ni siquiera convertidores en muchos de ellos. Bueno, y nada que decir con respecto a perseguir a los animales por el campo. Una mariposa que ya se siente perseguida y vas detrás de ella con un objetivo macro no se va a posar tranquilamente nunca. O has madrugado mucho, el animal está frío, todavía no ha recibido la luz del sol para calentar la hemolinfa, o se va a estar moviendo continuamente, claro. Así que mi propuesta es utilizar objetivos macro de focal fija, mucha más calidad, y podremos utilizar los dos convertidores de focal, hasta dos convertidores de focal. En Canon podremos usar el 1,4 y el 2 por. En Nikon podríamos utilizar o el 1,7 por, que es el de más calidad, o uno de los dos, el 1,4 o el 2 por. Si nos preguntan si podemos juntar los dos convertidores, sí podemos. Con este objetivo podemos, porque es una calidad absolutamente alta, en términos absolutos, es muy elevada la calidad que da este objetivo. Entonces, poner un solo duplicador, yo creo que el ojo no nota absolutamente nada, y con dos convertidores y diafragmando, tampoco lo vamos a notar. Lo único que hay que diafragmar un poco para eliminar la distorsión que pueda haber en los bordes. Pero trabajando f8 con el 1,4 y el 2 por, no va a haber ningún problema con este tipo de objetivos. En la Olympus, ¿los anillos que venden macro se nota algo más o no? Seguramente son tubos de extensión, sí, como estás diciendo. Sí, entonces están huecos, no hay lente, con lo cual no afectan a la calidad del objetivo, salvo por enfocar más cerca. Entonces, al enfocar más cerca un objetivo que seguramente no esté preparado para enfocar tan cerca, es posible que se note algo, que seguro que un pequeño diafragmado lo minimiza. Pero lo importante es que tienes delante de esos anillos. ¿Sabes? Un 50 te obligaría a enfocar muchísimo más cerca y ya sería inviable. Pero a lo mejor aplicados a un 200 o a un 300 milímetros sería posible. Entre un 200 y un 300, ¿no? Eso es. Cuanto más teleobjetivo, yo creo que mejor. Más hay que extremar las precauciones con respecto al paralelismo y lo crítico que es el enfoque, donde estamos enfocando, pero en general el aspecto de la foto resultante es mucho mejor. Bueno, entonces lo que vamos a recomendar para empezar sería un equipo básico. He puesto entre 100 y 200 porque entiendo que un 200 milímetros no está, o un 180 milímetros no está en la economía, al alcance de la economía de todo el mundo. Son 1.300 euros o 1.400 euros. Es una inversión muy considerable. Quizás si esa persona tiene muy claro que lo suyo es el macro, sí pueda esperarse y comprarse ya un buen macro. Pero os digo que el cambio es abismal. Las personas que siempre han trabajado con un 100, el día que se asoman a un 180, levantan la cabeza y dicen, ¿pero esto existe? ¿Esto se puede? Sí, esto se puede. Y entonces descubren que a 2,5 metros pueden estar haciendo la foto de una mariposa con estos convertidores de focal. Entonces, bueno, por lo menos que lo sepáis. Que está bien que si queréis quemar el gatillo un año con un 100 milímetros y luego venderlo y comprar el 180 o el 200 macros de Nikon, pues está bien. Está bien. Olympus en este sentido tiene muy buenos macros. Olympus ha cuidado muy bien la gama macro tradicionalmente, son de muy alta calidad también. Quizá los teleobjetivos macros están menos desarrollados, pero bueno, también tiene posibilidades con los tubos de extensión. Un trípode, por supuesto, cable disparador para las tomas con luz natural, que suelen ser a un 1/15, un octavo de segundo y es necesario levantar el espejo. Flash, al menos uno, y un difusor. Este sería un equipo básico para empezar a hacer macro ya con ciertas garantías de calidad. Un equipo medio tendría ya, sí o sí, un macro de focal larga. Un macro de una focal cercana a 150 milímetros o por encima de 150 milímetros. Podemos incorporar un segundo flash, un difusor pues de más tamaño y un reflector. Que el reflector nos va a ayudar a hacer sombra y a rebotar luz al sujeto también. A mí me gustan más los flashes desde luego que el reflector, los veo mucho más útiles. O sea, no basaría toda la luz que voy a actuar en la escena, toda la luz que voy a modificar, esa modificación no la basaría en un reflector porque a veces necesito congelar el movimiento. Y detener el movimiento, lo que mejor lo hace es el flash. Un ciclo de luz muy corto que detiene el movimiento en según qué duraciones de destello,
puede congelar cualquier tipo de cosa, una mariposa volando, una bala impactando una manzana. Pues ese tipo de fotos se hacen solamente con flash, no hay otra manera. Luego en el equipo avanzado incorporaría el sistema Live View o el visor en ángulo para poder trabajar muy a ras de suelo, sí, cómodamente, sin tener que estar arrastrándome o meter la cámara en un pequeño hueco del suelo y poder encuadrar adecuadamente. También hay unos visores de vídeo que incorporas al visor de la cámara y te traes aquí la pantallita y estás viendo más o menos cómo, pues, que estás encuadrando y cómo enfocar. Podemos incorporar un objetivo angular macro, que tiene un coste muy bajo, muy reducido, luego veremos uno a uno todos estos accesorios. Un anillo inversor, de forma que con un 50 milímetros, un 24 milímetros invertido, puede hacer ampliaciones que superan el tamaño real, puede llegar al 4.1 o al 5.1, es decir, 5 veces el tamaño real de las cosas en aumento. Los convertidores de focal ya estarían en el equipo avanzado, son muy versátiles. Sin moverme, pues puedo ir escalando el tamaño de las cosas con los convertidores de focal. Las lentes dióptricas, que actúan a modo de lupa. Solucionar el tema de las tomas a ras de suelo, o bien con un bean bag, una bolsa de estas de garbancitos o de lentejas o de guisantes, o bien con un trípode de suelo, una plataforma que me pueda construir, que me dé cierta estabilidad para trabajar con un teleobjetivo y los convertidores de focal y esté muy a ras de suelo, porque los trípodes tan bajo con estabilidad no llegan. Incrementar el número de flashes hasta 5, porque así podré iluminar un fondo grande. Con 3 o 4 flashes puedo iluminar un fondo lejano, incluso de noche. Difusores de distintos tamaños. El reflector, que ya lo hemos dicho antes, que deberíamos llevarlo. Y un plato micrométrico. El plato micrométrico, pues notaremos que lo hemos incorporado al equipo. Porque cuando estemos haciendo macro de alta ampliación o un macro extremo, cuando tengo que cambiar de posición, tengo que mover el trípode con todo lo que lleva encima. Eso que sería un desplazamiento de 2 milímetros o de 1 centímetro, pues es un terremoto. Es cambiar de repente todo el encuadre, acercarme mucho al sujeto, que le puede incluso impactar con el macro. Según lo que esté haciendo, es bastante pesado y bastante inadecuado. Mientras que con un rail o con un plato micrométrico estoy moviendo el objetivo sin mover el trípode. Tengo como 20 centímetros de margen para muy finamente, con unos microtornillos, unos tornillos de microdesplazamiento, podríamos decir, pues vamos modificando esa posición hasta el punto justo donde lo quiero, sin tener que mover toda la parafernalia, que a veces incluso en el trípode tengo el flash con el difusor y cuando muevo el trípode estoy moviendo pues 3 o 4 elementos a la vez. Mientras que de esta forma solamente la cámara y el objetivo lo estoy desplazando y además unas distancias muy cortas. Esto sigue un poco el espíritu de la macrofotografía o de la fotografía de aproximación para empezar a relacionarnos con la macro. Es encontrar un sujeto en algún sitio, estoy haciendo las fotos que hago siempre, las fotos de ambiente, las fotos de mira lo que hay en este sitio, o mira qué hallazgo a esta hora de la mañana en este lugar, y luego debo tener ese chip de, bueno, pero esto es un sujeto de por sí mismo, es interesante tener cómo es ese sujeto. Y entonces ya realizo esa segunda toma, que es bastante más plana, que no tiene relación con el fondo, pero que me está dando una descripción que no tenía con la foto anterior. Esto ya sería foto de aproximación. Aquí estoy muy cerca, el calamar tampoco es el kraken, es una cosa así pequeñita, y ya hemos dicho que a partir del tamaño de la palma de la mano pasaríamos de lo que es la fotografía de aproximación a la fotografía macro. Pues esto estaría ahí en ese límite, entre la de aproximación y la macro. Está hecha a mano, subiendo ISO, ya veis que la intensidad de luz es bastante buena como para disparar a mano, pero luego hice una segunda toma con un 180 macro, con el trípode y con todas las precauciones del mundo. Así que bueno, tendremos este chip de que cuando más o menos la palma de la mano llena mi encuadre, estoy pasando de la fotografía de aproximación, que sería la anterior, hasta la macro, que llega a tener incluso, el sujeto tiene más tamaño de lo que tiene en la realidad. Es decir, pasamos de que el sujeto es 4 veces más pequeño que el tamaño del sensor si fuera una full frame, o 4 veces más pequeño que la película estándar de 24 x 36 milímetros. 1:1 significaría en tal caso que si el sujeto me ha llenado el encuadre, desde la cola hasta la cabeza está el sujeto llenándome el encuadre, o la flor, significaría que el sujeto en su tamaño real tiene 24 x 36 milímetros. 1:1 es un ratio, es una relación de tamaño real, tamaño en la foto. Entonces 1:1 está equiparado, con lo cual el sujeto mide exactamente lo que mide.
En cualquier foto de macro que ponga 1,1, tú coges una regla y mides el ojo del bichito a 24 por 36 milímetros en la pantalla y lo que te dé esa medida es lo que mide en realidad ese ojo de ese sujeto, o ese pistilo, o ese grosor de tallo de una flor. El ratio 2,1, es decir, cuando el primer número del ratio es mayor que 1, significa que hemos superado el tamaño real y en este caso el sujeto va a ser el doble que su tamaño en vivo. O sea que si saco la cabeza de un saltamontes y pone 2,1, significa que lo estoy viendo el doble de grande de lo que sería. Es decir, que si lo hubiera fotografiado a 1,1 vería el saltamontes casi entero, pero al ser 2,1, doble de tamaño, es como recortar la mitad de la foto. Estoy viendo solamente la cabeza del saltamontes en este caso. Un ratio de 3,1 sería que es 3 veces más grande que su tamaño real. O sea que para saber el tamaño del ojo de ese animalito, debería dividir entre 3. Sería 3 veces más pequeño. El ratio es importante, pero solamente para trabajos científicos y de documentación, de forma que se pueden establecer medidas. Si alguien ha fotografiado, pues, ¿qué voy a deciros yo?, todas las especies de una familia, pues el científico, si tiene ese dato que es el ratio, puede sacar las medidas comparativas y decir, bueno, pues hay algunos ejemplares que el tamaño del ojo, pues, saber, por ejemplo, el máximo crecimiento. Si tienes una muestra suficientemente grande de fotos de un mismo sujeto y sabes el ratio, puedes decir, pues estos sujetos miden tantos centímetros de media, se pueden elaborar medias. Bueno, pues por eso es interesante tener estos datos, pero para foto creativa, bueno, si lo documentamos mejor, pero no es necesario. Iba a deciros que es una foto aérea, pero no lo es, no seré malo. Esto es un macro sin escala. Esto es un macro que, como no hay ninguna referencia, tú no sabes qué escala tiene. Fue muy curioso porque hicimos un curso en Río Tinto para 50 personas y vinieron 3 amigos italianos invitados. Uno de ellos, el que vino a la gala Fotocam, el director del concurso asférico, Armando Maniciati. Y entonces, claro, el hombre llega allí y dice, venga, ¿dónde está bien la avioneta? ¿La avioneta? ¿La avioneta para qué? No, pues todas estas aéreas que hemos visto de aquí de Río Tinto. Pero como aéreas, si son todo macros. No me lo puedo creer. Si venimos preparados para hacer vuelos aquí con los objetivos estabilizados. Digo, pues la foto más grande que has visto en el concurso tuyo es un palmo de suelo. No me digas. Y allí estábamos, pues uno de ellos había traído el macro y andaban peleándose a ver quién podía hacer la foto primero, ¿no? Pues esta es la idea del macro, que puedes manipular la escala. Si no hay algo de tamaño conocido, el espectador no sabe ante qué situación, hasta qué tamaño de escena se está enfrentando. En cuanto pongas ahí una moneda de euro que ocupa la mitad de la foto, dirás, madre mía, ¿pero qué está fotografiando este hombre? Si esto es una texturita así de pequeñita. Así que, bueno, la idea es que podemos manipular la escala, podemos hacer fotos creativas en las que si no aparece ningún eje horizontal, ningún horizonte, pues van a ser muy abstractas. La medida de la abstracción la da la ausencia de ejes. Cuanto no hay ejes, pues ya puedes girar la cámara, ya puedes manipular todo, pues es una foto muy abstracta. Sin embargo, el eje, ya sabéis, en un paisaje, el eje del horizonte, pues si lo inclinas se va a notar. Aquí no, aquí puedes manipular absolutamente el movimiento de la cámara porque no se va a notar luego cómo estaba la foto. Tampoco nos olvidemos que dentro de estar en un ámbito macro, podemos hacer imágenes de localización, en la cual con un macro angular me puedo acercar mucho a un sujeto y verlo grande y superar esa fotografía de aproximación y entrar en el ámbito macro y además estar viendo mucho paisaje detrás, con un 24 milímetros macro, por ejemplo. Salen imágenes bastante espectaculares, además con mucha información sobre dónde vive ese sujeto y su medio. Descriptivas, donde vamos a ver pues partes del sujeto, cómo es una pata, cómo es un ala, cómo es el ojo, cómo es la cabeza. O creativas, donde el valor no lo va a tener la especie que estemos fotografiando, sino más bien la forma, el mensaje, la estética. En este caso es una foto submarina, parece que es una actinia. Sí, es una actinia. La foto es mía, lo que pasa que no es en diapositiva de hace mucho tiempo. Sí, es una actinia. Y está iluminada con la luz bastante trasera. Con el brazo articulado hemos puesto la luz un poquito trasera y como el sujeto es traslúcido, pues brilla de esta manera tan especial, como si tuviera iluminación propia. Sería una foto más creativa. Aún así, nos está hablando de un sujeto. La pregunta del autor muchas veces es, ¿y si hago fotos muy abstractas y hago fotos muy creativas y muy estéticas, luego las podré vender también? Sí, el sujeto está ahí. El sujeto no puedes evitarlo. Tiene que haber un sujeto en la foto, ¿no? Pero además va a tener un valor añadido.
Entonces se vende mucho más la foto creativa que la foto descriptiva. Foto descriptiva hay mucha y de todo. Y algunas muy confusas, porque las has hecho como las has hecho y deprisa y corriendo, donde el animal te ha dejado. En este caso suele haber más valores. Bueno, aquí ya estamos experimentando un poquito dentro del macro. Un ectoplasma. Esto es en Río Tinto también. En Río Tinto hay algunas corrientes de agua que bajan al caudal principal, al Río Tinto, que se llama así. Es un río que va en un ambiente minero, va disolviendo sustancias minerales y pues va tiñendo las rocas de ocre, según la cantidad de azufre que tenga, o de verdes, tiene sulfato de cobre, por ejemplo. En este caso, en la corriente de agua que baja, frotamos el sedimento y al frotar ese sedimento lo diluimos en el agua. Esperamos a que el sedimento llegue hasta la corriente del río y ahí empieza a dibujar unas formas. Entonces podemos hacer un time-lapse, por ejemplo, con distintas fotos desde que no ha llegado aún ese sedimento disuelto en el agua hasta cómo va evolucionando esa forma, tomando una foto cada 2 o 3 segundos y luego montándolas juntas como si fuera una película. Y veremos cómo el agua va haciendo como unos humos, pues ese tipo de tratamiento. O sea que la creatividad sigue existiendo en el macro. No os creáis que por ser algo muy pequeñito y muy científico, aquí la creatividad no cuenta, al revés, aquí vale doble. Aquí son 2 puntos. Bueno, vamos a empezar a trabajar en serio entonces y lo primero de todo es el posicionamiento. Aquí, más que nunca, el fotógrafo se va a dar cuenta que el posicionamiento es crucial. En el paisaje, pues cuando evolucionamos nos daremos cuenta, pero al principio no. Al principio parece que de hacer la foto aquí y hacer la foto aquí, la diferencia es poca. Después veremos que no, que si hay un elemento que estás tratando de mantener una proporción con respecto al borde, esa diferencia marca precisamente eso, una diferencia, que es la que hace que la foto tenga un plus estético. En este caso es tan evidente que si vas a fotografiar un lápiz tiene que estar paralelo, porque si lo haces así vas a tener un desenfoque tremendo, un desenfoque muy selectivo, lo cual también te puede venir bien, pero tienes que ser consciente de que se va a producir. Entonces el posicionamiento aquí es fundamental, si quieres que el lápiz apunte hacia tu cara, pero tener una cierta perspectiva, o quieres que todo esté nítido y sea una foto más convencional. Así que el dónde me pongo, en altura y en horizontal. No es nada fácil en la naturaleza. En la naturaleza no es tan evidente como un lápiz, que lo puedes poner recto. Son 2 flores que tú te vienes a cámara y parece que están nítidas, haces la foto, coges la lupa y una sí pero la otra no. Y eso significa pues que te tienes que mover pues 2 milímetros hacia acá. Y haces la foto y te das cuenta que no, que eran 3. Bueno, te mueves otro milímetro más y entonces ahí parece que estén. Luego con las tablas que da hacer muchas fotos, pues sabes que si llevas una pinza, que luego veremos cómo funcionan, pues puedes sujetar ese tallo y girarlo un gradito y puedes estar haciendo la foto. Son pinzas acolchadas que no dañan la planta y que nos van a dejar trabajar con mucha comodidad. Luego veréis que la segunda parte, es decir, una vez que el sujeto ya está muy bien posicionado y ya voy a hacer la foto, hay que tener una segunda atención con el fondo y con el primer plano. ¿Qué tengo por en medio? Pues mira, si enfoco un poquito adelante me está saliendo una matita aquí que va a salir en la foto y que no la quiero. Bueno, pues la apartaré. O si está seca, pues la quitaré. ¿Y detrás? ¿Qué pasa detrás? Bueno, pues mira, es imposible, es una orquídea muy pequeñita y detrás hay un prado entero ahí y me sale desde lo más cercano ya con detalle y no hay manera. Pues para eso están los fondos artificiales. Si quieres esa foto, haces la foto con el fondo artificial y luego en los campos IPTC informas de que ese fondo no es natural, no es el que había allí, sino que lo has puesto tú. De otra forma nadie lo sabría. Luego veréis las fotos, los resultados y dirás, ¿y eso es un fondo artificial? Sí, como la primera que habéis visto. Si no os lo digo, ese efecto podría ser perfectamente el desenfoque del fondo lejano. Es por ética, es una cuestión de ética, de que el autor lo informe, porque debe decirse así. Y luego tener cuidado de que todo quede más o menos como estaba. Estos son otras experiencias con velocidades de obturación bajas, dejando que, bueno, en este caso es una piedra que se ha tirado en medio de una charquita pequeña de lluvia en Río Tinto, y esa piedra ha levantado esas atmósferas, ¿no? Ese sedimento que estaba posado en el fondo, se ha levantado y ha empezado a crear líneas y círculos, y estamos haciendo un tipo de fotografía más creativa. Aquí tenéis un ejemplo de una telaraña que se ha hecho con luz natural suave, es decir, un día nublado, en el cual toda la bóveda celeste está actuando de fuente de luz, con un diafragma muy abierto, lo notáis en el fondo. Esto es un f3,5, es el mínimo que abre mi macro. Es un 180 macro, f3,5,
Ya me hubiera gustado que fuera F2.8. ¿Veis ya que el mito este del F16 no siempre funciona? No siempre. Esta foto a F16, pues en el fondo habrían plantas, troncos, piedras. Veríamos con mucho más detalle, aunque fuera desenfocado, pero con mucho más detalle, qué es lo que hay detrás. De esta manera no. De esta manera tengo un plano muy nítido y muy fácil de captar la atención del espectador, con un centro de interés muy claro, y todo lo que no está ahí a foco es fondo desenfocado. Este tipo de fotos son muy formativas, las buscan mucho pues en libros de texto, por ejemplo, de niños, porque no hay confusión posible en qué es una telaraña, o qué es un saltamontes, o qué es una planta determinada, porque no hay nada más en la foto que mirar. Entonces se ha realizado un posicionamiento muy selectivo. Fijaos que la telaraña está más o menos en esta posición, con lo cual la cámara, para buscar paralelismo, tiene que venir en la diagonal, en perpendicular, justo. Así maximizamos esa escasísima profundidad de campo que tendremos. De hecho, hay muchas fotos que os daréis cuenta que no entra todo, que hay una parte importante que no entra a foco, no está desplazada. Entonces, si el tallo es más o menos rígido, puedo forzar un poquito la posición de la planta y mientras recupera esa posición hacer alguna foto que me pueda valer. A veces no. José, perdona. ¿Has probado en ese tipo de foto que no te entra en foco a hacer apilamiento de foco? Yo no lo he probado porque ya entraríamos en otro campo, que es el retoque. Pero ahora mismo hay fotógrafos como Paul Harcourt Davis, que es un gran especialista en macro, que lo están haciendo. Esto en inglés se llama photo stacking y se trata de ir enfocando distintas distancias y luego montarlas juntas. Pero el problema para mí no es mantener todo a foco, porque puedo, sino mantenerlo todo a foco con una estética determinada. Es decir, si aquí voy enfocando a un saltamontes en perpendicular a mí y le voy enfocando distintas distancias y luego las compilo, también estoy compilando el fondo. Pero ya tendría que elegir uno de ellos. Pero si utilizas un diafragma muy abierto, consigues tener más saltamontes a foco, pero sigues teniendo el fondo desenfocado. Pues, pero no igual en la cabeza que en la cola. La cola, que está más lejos de mí, tendré el fondo más nítido que la cabeza. Y entonces tendré que retocar los fondos y decir, ponme solo el de la primera foto. Y entonces, claro, cuando más cerca enfocas... Sí, es una ventaja del digital, el photostacking. Lo mismo que hacer foco, la nueva Hasselblad hace el foco a base de varias tomas ella sola. Sí, me parece muy bien. No es una opción para mí. Es decir, si yo publico esa foto, enseguida me van a preguntar cómo he hecho, y cuando diga cómo he hecho, me dirán que no es una foto. Entonces ya tengo la obligación moral, primero en el título, como veréis algunas, vendrán capítulos de retoque, y vienen autores de mucho retoque. De hecho, si no me falla la memoria, la próxima sesión es fotografía de moda, y viene Rebeca Saray. Yo lo que hago con esas fotos es que pongo un guión IRT mayúscula. IRT en mis fotos significa retoque. Y tengo 20 fotos de estas para cursos, para que se vea pues que sí, que yo también sé hacer retoque, porque saber es leerse un libro y hacerlo, pero no me lleva a ningún sitio. Para mí la genialidad sería conseguir lo mismo con procedimientos fotográficos. Entonces mi esfuerzo y mi cabeza se anula esa vía. Y eso procura que encuentre otras vías con la fotografía. Por ejemplo, no puedo hacer HDRs. ¿Por qué? Pues porque la revista no me lo admite, porque soy un autor que apuesta por la foto purista. ¿Y entonces cómo hago con los cielos? Pues muevo el invento aquel de mover el filtro y tal y cual. Nunca hubiera encontrado esa técnica si no hubiera necesitado ese resultado. Entonces, para mí lo otro no existe, es darle el coco para ver cómo fotográficamente se podría solucionar. Sí, es una herramienta perfectamente lícita para el que quiera utilizarla y probarla. Pero yo lo pondría, en el IPTC de la foto pondría fotografía realizada con photostacking, porque mucha gente se puede partir la cabeza pensando, ¿y si había diafragmado tanto, cómo es que el fondo no tiene tanto detalle? Bueno, pues esta foto, como veis que es luz natural, aunque tengo el diafragma abierto a tope f3.5, si no quiero tener ruido y quiero una buena calidad de captación y estoy disparando a ISO 200, por ejemplo, pues voy a tener una velocidad de obturación relativamente baja, pues estará en un 60avo, un 30avo. Ahí hay riesgo de trepidación y más con una ampliación tan grande de un sujeto, con lo cual debo levantar el espejo. Levantaré el espejo, levanto el espejo, espero un segundito y ya abro y cierro el obturador y hago la foto. Por supuesto no tiene que haber viento. Si hubiera viento, la telaraña saldría movida. No tiene que haber viento para esta foto. Luego en el vídeo veréis otras fotos en las cuales estamos buscando movimiento y además del viento estamos moviendo la planta para que se mueva más todavía, pero porque estoy buscando un efecto distinto. En este caso, que quiero estaticidad, pues he madrugado
para que no haya viento. Por lo general en las primeras horas de la mañana no hay viento y además los insectos están muy quietecitos y hay muchas oportunidades por el rocío. Aquí veis que sin el rocío la telaraña sería muchísimo más delgada y no la vería. Son esas gotitas que se han agrupado ahí las que hacen que se vea. Otra extracción más en Río Tinto, estas terracitas que se forman de sedimentos. Luego estas posibilidades que vimos cuando vino Neil Benby, de los fondos blancos, de hacer fotos pues muy abstractas y muy utilizables unas con otras. Se podría hacer un collage de animalitos sobre fondos blancos, manteniendo la escala y viendo las proporciones, y este tipo de trabajos son muy creativos. O podría hacer un bichario, un insectario o un herbario virtual, poniendo aquí pues salamanquesa común, paréntesis, tarentola mauritánica, y poniendo pues eso, como si fuera un manuscrito, ¿no? Como si fuera un pergamino antiguo, y hacer unas láminas bonitas. En este caso de hacer macrofotografía, Neil Benby lo hace siempre en el campo. Él no recolecta plantas, no arranca ningún elemento del campo para llevárselo a estudio, lo cual supone pues trabajo extra, pero mucha mejor conciencia. Ya veis que no hace falta meterse en la jungla del Okavango a hacer fotos de estas, que al lado de un caminito con el coche a 5 metros puedes estar haciendo las fotos. Y entonces puedes llevar mucho equipo, puedes llevar 3 o 4 flashes distintos. Antes utilizaba un equipo mucho más compacto, pero con el tiempo y la experiencia pues se ha hecho con este equipo que incluye más elementos, pero soluciona muchas más posibilidades. Ya veis que hay una luz principal, un fondo blanco, un difusor y un flash de contra, que es el que hace que el blanco del metacrilato se sobreexponga, pues 2 diafragmas por ejemplo, y parpadee en la información de sobreexposición, es decir, que va a ser un blanco sin detalle, mientras que el animal o el sujeto que vamos a fotografiar tiene que estar con una luz adecuada, con su luz. Exponemos para el sujeto y el fondo lo sobreexponemos entre un diafragma y medio y 2 diafragmas. Aquí hay un set más sencillo con ventanas de luz para luz suave. En este caso yo no hubiera utilizado flash porque el día de por sí ya es luz suave lo que tenemos de forma natural. Así que trabajando con días nublados solo necesitamos sobreexponer el fondo, un flash que pueda sobreexponer el fondo, y podemos trabajar con luz natural con más comodidad. Yo recomiendo mucho trabajar en sitios donde el impacto de la persona sea muy bajo. Ya veis que Neil trabaja en el borde de los caminos, en las cunetas, en los arcenes, en los márgenes. Tiene 2 ventajas, si no más. La primera es que ahí es donde se recoge mucha agua. Las cunetas de las carreteras suelen ser unos badenes que todo el agua de lluvia va a parar ahí, y si os fijáis cuando paséis con los coches, el borde de las carreteras a veces hay una floración absolutamente espectacular y ahí mismo se puede trabajar. Claro, no en una autovía, pero en una carreterita comarcal, allí podemos trabajar. Segundo, el tema del impacto. Allí lo que pise, pues si a veces pasan señores con las desbrozadoras y todavía estamos viendo que están fumigando con veneno ahí las plantas. O sea que el impacto va a ser muy reducido. Y tercera ventaja que yo pondría es que normalmente en esos arcenes pues hay curvas, ¿no? Y a la parte alta del arcén, si hay plantas ahí, van a estar muy destacadas de la vegetación circundante. Entonces los fondos nos van a quedar pues a 15 o 20 metros más lejanos y puedo hacer macrofotografía con el fondo muy desenfocado por ese destacamiento de algunas plantas sobre las demás. Nos queda el fondo más lejos. Estas son el nombre se llama orugas portasierras. No, espérate. Orugas de avispa portasierras. Orugas de avispa portasierras. No son mariposas, sino que es un díptero, una pequeña mosquita, la que tiene esta fase larvaria. Son muy pequeñas. Esto que veis ahí verde, que hace como un eje horizontal, es una acícula de pino. La acícula de pino tendría este tamaño, es muy pequeñita, unos pocos centímetros. Así que esta oruga pues, puede tener 1 centímetro aproximadamente. Hemos pasado el tamaño 1:1 gracias a los convertidores de focal, y en estas circunstancias, que el fondo va a estar, aunque esté cerca, la ampliación del sujeto es tal y mi distancia al sujeto es tan cercana que un fondo a 3 o 4 metros ya queda muy desenfocado. Aquí ya puedo diafragmar más. Aquí ya puedo poner un F8, un F11, que el fondo, pues aunque esté a 5 o 6 metros, desde luego detalle no va a sacar, porque estoy enfocando pues a 40 centímetros. Entonces el fondo relativamente, comparativamente con la distancia de enfoque al sujeto, está lejísimos. No es lo mismo enfocar algo que... ¿Sí? No, este es fondo natural.
Fondo natural, en efecto. Este fondo es natural, lo que no es natural es la luz que están recibiendo los sujetos. Aquí hay un flash con difusor que ilumina casi frontalmente las dos orugas, es una foto muy descriptiva, y luego desde abajo hay un flash de recorte que perfila la oruga de abajo y las patitas de la oruga de arriba. Veis que hay como un brillito que recorre el dorso de la oruga de abajo, que es esta luz de recorte. Como el fondo es verdoso y las orugas son verdosas, cuando los tonos o los colores se aproximan mucho, es recomendable utilizar estas luces de recorte. El próximo capítulo es de moda, sí. No, es de retrato, perdón. Ya no estoy seguro. Luego lo veremos en la última diapositiva. Pero si es de retrato, ahí vamos a hablar de qué pasa cuando hay un fondo negro y un pelo negro. Pues si no hay una luz de recorte que defina hasta dónde llega el pelo y dónde está el fondo, pues se van a fundir. Ese es el mismo ejemplo. Si hay verde y verde, o utilizo una luz de recorte que me perfile al sujeto o se va a confundir con el fondo. Otro sitio donde trabajar muy bien son los prados. Los prados son lugares que se dejan con vegetación silvestre porque luego o pasa un tractor o una cosechadora y corta ese heno y esas hierbas para alimentar a los mamíferos, a las vacas, a las ovejas, en un corral, o bien van a llevar a los animales allí para que pasturen. Entonces nuestro impacto allí va a ser ridículo, al lado de que luego pase un tractor y lo corte todo, ¿no? Aquí podemos encontrar orquídeas, podemos encontrar pues, un montón de sujetos. Tendremos el inconveniente con respecto a la cuneta, que no va a haber digamos, baches, porque eso, claro, al pasar una máquina lo tienen perfectamente llano, y solamente las plantas que crecen más que las otras van a ser las que podemos fotografiar, salvo que utilicemos fondos artificiales. En este caso el fondo es artificial. Esto es una Serapias lingua, una orquídea, que no se destaca precisamente por ser muy grande. En este caso, pues tendría un tamaño de unos 20 centímetros de alta. Hay hierbas como la gramínea es mucho más alta que ella, que la cubren, la dejan allí abajo. Y una de las formas que tenemos de hacer ese fondo tan desenfocado es con un fondo artificial. Otro sería pues llevando una hoz y cortando detrás de la planta 20 metros. A mí me parece más lógico utilizar un fondo artificial que hacer todo esto. Especialmente porque habrá sitios donde queramos trabajar flora en peligro de extinción o flora amenazada, donde no debemos tocar nada. En un parque natural, trabajando con orquídeas, el fondo es muy sencillo de poner y quitar. Además da muchísima rentabilidad al trabajo. Una vez que tienes los flashes y te lo tienes todo puesto, ir cambiando una cartulina en el fondo son cuestión de segundos y vas teniendo una cantidad de fotos distintas tremendas. Y luego puedes elegir pues aquella que da mucho más resalte del sujeto y mejor estética. Eso sí, también si nos metemos en un prado y empezamos a aplastar hierba, habrá que ver qué dice el dueño del prado, porque luego esa hierba no la pueden cosechar bien, porque está aplastada, no la corta bien la máquina. Entonces, incluso trabajando dentro de un prado, pues hay que pedir permiso y hay que tener cuidado con lo que hacemos. Este es un ejemplo de un sujeto muy, muy pequeño. Esta es una foto de 1:1. Y recuerdo que es 1:1 porque no puse convertidores de focal, el bicho era súper chiquitín y llegué al tope del aro de enfoque del 180. Entonces sé que es 1:1. Y en la situación práctica, es decir, ya trabajando sobre el terreno, la recomendación es que lo primero que tenéis que hacer es asegurar la foto del sujeto con luz natural. Si la luz natural ya veis que puede tener pues ciertas posibilidades, que no es horrorosamente en contra de vuestro criterio estético y tiene posibilidad, pues lo primero es asegurar ese sujeto que esté quietecito, pum, una foto con luz natural. ¿Ya lo tenemos asegurado? Bueno, ya es la mejor foto que podría conseguir con esas condiciones. El animal se deja y coopera. Bueno, vamos a la siguiente. Si se deja, vamos a ver qué es lo que más me molesta. Lo que más me molesta es el fondo, más que la luz. Bueno, pues prueba a poner un fondo artificial, o me quito una chaqueta negra y puedo hacer un fondo negro. Bueno, vamos a dar unas vueltas al fondo. No, es la luz, no el fondo lo que no funciona. Bueno, pues entonces ya es un poco más pesado. Ya tengo que anular esa luz natural, por ejemplo con un reflector, hacer una sombra sobre el sujeto y montar un esquema de luz para el sujeto. Ya es algo que lleva un poquito más de tiempo. O bien utilizar los flashes por encima de la luz ambiente. Es decir, darle una potencia a los flashes por encima de la del sol y anular el efecto de la luz del sol o complementarlo. Esto se suele hacer si la luz es trasera, es decir, si el sol incide desde atrás sobre el sujeto, bueno, ya tengo puesta la luz de contra. Solo tengo que aclarar delante con luz suave y ya tendría la contrapuesta. Entonces me ahorro un flash. Estoy utilizando el sol como si fuera un flash que he puesto yo. Hay otros trucos, que es también el dejar enfocada la cámara, el dejar puesto el equipo ya preenfocado, un punto donde el animal ha venido ya repetidas veces. Esto pasa mucho con las libélulas y los caballitos del diablo,
que suelen tener un posadero bastante fijo. Entonces salen, se pegan una vuelta, cogen una mosca, vienen, se la comen y así. Entonces estos posaderos, si vemos que siempre va a la misma porción de ramita, puedo encuadrar, preenfocar, y bien con un cable disparador o bien con un disparador por ondas, por radiofrecuencia, pum, activo la cámara a distancia y hago la foto. Esto es luz natural y fondo natural. Esto está tal cual. Esta foto me sirve para hablar de lo que estáis leyendo ahí. La buena imagen está por encima del sujeto. Da igual que el sujeto sea. Da igual que sea la planta más común del prado. Esto es un hinojo. Da igual que sea un hinojo. Si tú ves movimiento, ves que se está como desperezando, como si fuera una postura... Bueno, ya has conseguido algo más. Ya no es solamente la foto del sujeto, sino que estás intentando transmitir algo más. Un movimiento o algo especial. Más aún si lo refuerzas luego con un título adecuado. Aquí la foto está realizada con fondo artificial, la luz trasera es la del sol, es precisamente el caso que os acabo de exponer. Esa luz que se filtra trasera y que hace esas sombritas aclaradas en el tallo del hinojo y las partes así sobreexpuestas que viene la luz desde detrás, esto es el sol. Todo lo de delante se hubiera quedado negro en este contraluz. ¿Qué he hecho? Pues poner un difusor más o menos frontal lateral, si la planta está aquí, he puesto aquí el flash con el difusor y he aclarado toda esta parte que sería negra. Lo he puesto lateral para que haya cierto relieve. Si os fijáis dentro de donde están las cabezuelas florales, ahí hay sombras y luces, ahí hay relieve. Si la luz hubiera sido plana, 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 pues no habría ningún relieve. Entonces dentro de que esta luz es frontal lateral, bastante lateral. Así que, ¿sí? ¿Difusor o reflector? Si hubiera tenido que hacer la foto sin flash, ¿te refieres? ¿No? O sea, me refiero, yo aquí he usado ya un difusor para la luz del flash. Eso es. Si hubiera empleado un reflector, lo hubiera tenido más complicado. Te voy a contar por qué. El reflector, sabes que las superficies suelen ser grandes. ¿Sabes? Hay reflectores de estos de 1 metro. Canalizar la luz de forma más o menos puntual sobre la planta es difícil. Entonces es muy probable que des una luz plana, aunque estés muy lateral con el difusor, porque es un difusor pues de medio metro. Mientras que con los difusores para flash de distinto tamaño, ten en cuenta que la planta es así de pequeñita, pues con un difusor así ya tienes luz suave. Aquí sí puedes dar una luz muy lateral que no se te va a abrir mucho. Mientras que con un reflector, pues la luz va a llegar también muy frontalmente. Y consigues menos relieve con un reflector que con un difusor de un tamaño moderado. O sea, mi recomendación siempre es el flash. Además, en caso de que haya un poco de viento, el flash va a ayudar a detener el movimiento de la planta, mientras que el reflector no. Tenemos la luz ambiente que será pues un 60avo, un 15avo de segundo y sigo estando en riesgo. Para mí es mucho más versátil el flash que el reflector. De hecho, en mi equipo yo no llevo reflector. En todo caso, puedo usar los difusores como reflector. Es decir, esas pantallas que traje, que son translúcidas y que veréis luego en el vídeo, pueden difundir la luz que llega hasta ellas o pueden reflejar la luz que llega hasta ellas. Entonces, según lo uses con la fuente de luz detrás o delante, es reflector o es difusor. Me ahorro una pieza del equipo. Y luego, como son montables con unos clips que llevo, pues con 4 que son de tamaño folio, puedo hacer un reflector bastante grande, incluso para hacer un retrato en un momento dado. Aquí estamos documentando un proceso con el macro. Esto sería una elipsis, si habláramos de composición, es decir, un salto en el tiempo. Voy a ver en 3 imágenes pues lo que tarda media hora en suceder. Así que vemos que la oruga cambia de color, se hace como muy gruesa, elige una parte del tallo de la planta donde va a empezar a atarse. La segunda foto, que es la que está más a la derecha, veis que ha trazado un hilo de seda y se ha sujetado a la planta. Ya hay un cambio de color más apreciable, la oruga se comprime. El cambio de color se produce sobre todo en las patas. La zona de las patas se hace como muy morada. Y al final fabrica la pupa. Hace la pupa, que es este envoltorio, donde está la oruga dentro, y donde se va a producir una reordenación celular que va a dar lugar a la metamorfosis y al cambio a mariposa. Sí. Hay preguntas de internet. Muy bien. Víctor Campano Matador pregunta: un objetivo Tamron 90 mm permite encuadrar a 1:1, pero permite hacer macros 1:2, 1:3 o más alejados. He probado macro con un 50 mm invertido, pero no me permite alejarme más de 10 o 15 centímetros de lo mismo. ¿Ocurre lo mismo con el objetivo macro dedicado? Lo mismo. Con un 90 mm, sea de la marca que sea, pues tienes unas limitaciones. Ninguno pasa del 1:1.
Incluso hay unos que necesitan un adaptador que es como un tubo de extensión para llegar al 1.1, o sea que son 1.2. Lo que va a notar Víctor es que va a trabajar muy muy cerca del sujeto, el fondo no va a aparecer muy desenfocado y las limitaciones que tiene las va a tener con todos los 90 milímetros que existen en el mercado. Con Y todos. pregunta si tiene alguna manera de ampliar más de 1.1, ¿no? Sí, puede utilizar tubo de extensión que le va a obligar a trabajar mucho más cerca, siempre vigilando el tipo de construcción de la lente para no entrar en el viñeteado. Es decir, hay objetivos que no le puedes poner tubos de extensión ilimitadamente. Llega un momento en el que empiezan a viñetear. Siempre que se utiliza un tubo de extensión hay que quitar el parasol, porque es lo primero que puede viñetear en un objetivo. Se quita el parasol, se pone el tubo de extensión y hay que hacer pruebas según qué objetivo sea, si es Tamron o si es Tokina o cuál es, hasta ver dónde empieza el viñeteado. Pero con el tubo de extensión, un 90 milímetros que te está enfocando aproximadamente a unos 18 o 20 centímetros para hacer 1.1, pues vas a estar trabajando a una distancia en la cual iluminar ya es una película. Porque duplicadores y todo eso no se le puede poner Al 90 no. Vale. Un segundo. Y luego, con respecto al macro invertido, aumenta más cuanto más angular. Es decir, si con un 50 milímetros estás consiguiendo 1.1, cerca del 1.1, y quieres más, prueba a invertir un 35, un 28, un 24. Cuanto más angular es el objetivo y lo inviertes, más macro te da. Yo utilizo el 24 macro de Sigma antiguo, de enfoque manual, invertido, y me da hasta 4.1 de ampliación. Y otra pregunta, Francisco, Javier Guzmán Lorite, bueno, ya lo has explicado, pero lo vuelvo a explicar. Dice, pregunta si el flash lo utilizas encima de la cámara o fuera de la cámara. No, fuera de la cámara, sí, fuera de la cámara. La luz frontal, salvo que vayas a resaltar mucho el color por encima de otras cosas, no es muy deseable en fotografía creativa. Entonces busco más ponerlo donde yo quiera. A veces es cenital porque quiero que parezca el sol, a veces es muy lateral porque quiero resaltar el relieve, como en esa foto que habéis visto del hinojo. Entonces casi nunca está encima de la cámara. Cuando lo pongo encima de la cámara, que lo veréis en el vídeo, lo explico, es solamente para excitar el resto de los flashes. Es un flash muy rebajado, que no va a actuar en la escena, que a veces veréis incluso que el cabezal no está ni siquiera orientado al sujeto, sino al flash, que es donde me interesa que actúe. Y lo utilizo solamente para excitar por luz al resto de los flashes. Y otra pregunta de Carlos Duarte Marín. Pregunta, ¿qué nos puedes decir de los objetivos macro Sigma y cuál nos recomiendas? Bueno, Sigma tiene, quizás sea una marca especial para esto, y hace una buena calidad óptica en los objetivos, pero una menor ergonomía y menor durabilidad de los objetivos. Es decir, la fabricación del objetivo es peor, pero las lentes tienen una razonable calidad. Entonces Sigma tiene, dentro del ámbito macro, de teleobjetivos macro, el 150 milímetros y el 180 milímetros. Y ambos dan una calidad excelente, muy buena. Son focales fijas y son objetivos que dan muy buena calidad. A mí me convencen menos que los resultados que he visto en Nikon y en Canon. Yo creo que no tienen el mismo rendimiento. No lo creo, lo sé. Luego, usados en diapositiva, esto ya no es un problema porque puedo corregir el balance, pero daban una dominante muy cálida. No estaban los baños de corrección de color, no estaban bien. Entonces, bueno, pues había siempre que andar con los filtros fríos. Ahora no, ahora con el balance de cámara simplemente, pues en vez de estar a 5500 estoy a 5200 y ya he corregido esa calidez que me da el objetivo. Pero en general es una oferta a un razonable precio con una muy buena calidad. O sea, hay que considerarlos. Aquel que no llega a comprar los objetivos de la marca, para mí el objetivo de la marca me proporciona varias cosas. Una es igualdad por ejemplo, en detalles como hacia dónde gira infinito. Yo cuando estoy haciendo macro, pues no me apetece estar mirando dónde está el infinito. Yo sé que hacia acá gira infinito en todos mis objetivos. Y no tengo uno que ha fabricado otro señor que a lo mejor gira para allá. Bueno, los baños de las lentes, las correcciones de las lentes, el fabricante procura que sean lo más parecidas posible. Entonces, bueno, pues si puedes, intenta buscarlo dentro de tu marca y si no, pues recurre a estos objetivos. Sí. Gracias. Es una buena opción. Esto yo creo que lo hemos visto antes, pero lo he vuelto a poner. Esto es una foto totalmente inventada. Esta foto está hecha a las 10:30 de la noche. Ya conté, creo que conté ya cómo se hizo, pero bueno, el cómo da igual, es el porqué. El porqué es que yo tenía esta imagen en mi cabeza. El porqué es que desde que conocí que este bicho existe, que se llama Nemoptera bipennis, es un indicador que cuando suben los niveles de CO2 desaparece, se muere, no tolera la contaminación. Pues desde que conocí que el bicho este existía, bueno, para mí fue una locura. Además que parece una dita. Para mí la estética del animal y lo que representa el animal en su biología, pues es un sujeto muy fuerte.
Entonces fui a fotografiarlo expresamente, pero de día no había manera de hacerle fotos a este animal. Desde bien temprano, en las zonas de tomillares donde vive en verano, hay una temperatura elevada y desde bien temprano que sale el sol empiezan a volar y ya puedes correr detrás de ellos, que no es mi estilo. Entonces, pues nada, me esperé hasta que se hizo de noche y volví con el fondo adecuado y con la idea adecuada. Con un trípode y una pinza coloqué ese fondo detrás del bichito y con la ayuda de una linterna para enfocar y colocarlo todo. De hecho, de día hubiera apurado mucho más el encuadre. Veis que hay tallo muy por debajo de la foto que podía haber desplazado el fondo hacia arriba y trazar una diagonal un poquito más evidente. Pero bueno, para cómo fue hecha y para lo torpe que me voy volviendo, ya para mí estaba bien aquello. Total que bueno, luego había que poner la luz. ¿Cómo pones la luz? Es un contraluz. Entonces, si eres un poco consecuente con la imagen que estás creando, la luz tiene que venir desde detrás del sujeto y ser cálida. Así que ahí puse un flash con una capucha cálida, ligeramente retrasado desde el sujeto, de forma que estaba al fondo, el flash en medio y el sujeto aquí delante, y la cámara aquí. Entonces el flash iluminó desde atrás y creó todas esas transparencias en las alas del bichito, iluminó un poco la planta, y el fondo, pues ya lo veis. Una foto ampliada al tamaño adecuado para que no deje negro, bordes negros. Por esto recomiendo también el uso de los teles macro. Con el 180 macro y un tamaño de A4, que te cabe muy bien en la mochila, en la parte donde va el ordenador, puedes llevar una colección de muchos fondos. Y trabajar hasta 1,5 metros del sujeto el fondo para desenfocarlo un poquito, si quieres desenfocarlo más de lo que está. Es decir, puedes jugar más o menos con el desenfoque del fondo. En algunos fondos que se me han estropeado y que tienen algunas motas así de lluvia o de cualquier cosa, a 1,5 metros desenfocar ni se nota. Y luego, con un 100 milímetros no podrías hacer esto. Con un 100 milímetros, digamos que el ángulo de cobertura es mayor, con lo cual esto tendría que tener pues el doble de tamaño. Ya no me cabe en la mochila tan cómodamente. Digamos que hemos encontrado un método de trabajo que permite desplazar una razonable cantidad de equipo y obtener unos buenos resultados. La foto de al lado está hecha después, como 1 mes y medio después, y está improvisada. Está hecha sobre el terreno, en un curso en el Delta del Ebro, en un amanecer que sucedió esto. Fue muy curioso porque todo el mundo estaba fotografiando la foto desde el otro lado, es decir, con el sol más o menos plano, pero como ya había hecho la otra y estaba buscando aquel contraluz y aquel equilibrio de luces, pues enseguida pensé, mira, todo lo que peleé con la otra, aquí está puesto. Es ponerse en el otro lado y hacer la foto. Estaba el reflejo del sol en el agua, en el Delta del Ebro, con una neblina, es decir, que estaba todo puesto. Me acuerdo de la cita esta de Ansel Adams, de en ocasiones llego a un lugar y todo está puesto para hacer la foto. Pues esto fue así. Es mucho más fácil cuando la has preconcebido y la has fabricado y la has trabajado y has tenido que pelear con la luz y con el fondo y con todo. Es mucho más fácil luego encontrarte la puesta, porque ya sabes qué buscas, si quieres destacar más el sujeto con el fondo o hay aquello que os decía de prolongar más la diagonal, pues todo esto lo tienes en la cabeza. Hasta ahora hemos hablado de diafragmas abiertos para luz natural y para fotos de aspecto natural, pero a veces hay que diafragmar. ¿Cuándo se diafragma? Bueno, si tengo el sujeto muy cerca del fondo y no es posible poner un fondo artificial, ni es posible desenfocar el fondo porque están muy próximos, pues a lo mejor lo que hay que hacer es diafragmar más y tenerlo todo nítido, como el caso del agrupamiento este de iris, de flores de iris. Pues en tal caso puedo diafragmar, en este caso a F11, y tener todo con un foco razonable. Si encuentro un sujeto que está muy distante del fondo, pues el fondo está a 30 metros y el sujeto está aquí, pues en 30 metros a F11 desde luego no lo voy a enfocar, enfocando a 1 metro que estoy del sujeto. Aquí puedo diafragmar más, tener más profundidad de campo para el sujeto sin tener detalle en el fondo. Por eso vamos buscando muchas veces sujetos que destacan de la vegetación o elementos muy aislados por encima de las cosas, porque hace que sea una posición dominante sobre el resto de sujetos y no te interfieran con el fondo. Puedes tener el fondo muy lejos, nada por en medio y el sujeto muy cerca de ti. En tal caso puedes diafragmar un poco más. O cuando estoy haciendo mucho aumento del sujeto, en el caso de las orugas que habéis visto, que sale un trocito de la oruga, que estoy haciendo la foto aproximadamente a 3 veces el tamaño real, estoy tan cerca del sujeto que el fondo a 5 metros es un abismo de distancia. Estoy tan cerca y ampliando tanto que un F8 no me va a traer detalle en el fondo tampoco. Y ahí sí que quiero que por lo menos toda la parte del gusano que tendrá 2 milímetros de grosor, lo que es la parte que veo nítida, sí que quiero que esté todo nítido. No quiero ver las patas fuera de foco, luego el bulto, digamos, la curvatura de la textura sí que esté a foco y lo demás no. Ahí sí que puedo diafragmar un poco más.
No, te quería preguntar, en este caso, que no tienes problema con el fondo, que puedes Acércatelo diafragmar, más, Emma. que puedes diafragmar todo lo que quieras. Sí, ¿Cuál es el máximo de diafragma que pondrías? vale. Para macro. Vamos que a todo esperarnos un fuera bien. poquito, Vale. porque está la resolución un poquito más adelante. Sí, pero es buena pregunta, ahora lo vamos a ver con detalle. Este es otro caso en el que, por mucho que quiera, las flores donde está posado el chinche, pues no la voy a poder desenfocar mucho. Entonces puedo optar a diafragmar bastante, de forma que todo el chinche esté más o menos razonablemente a foco y las flores no. O podría haber apostado incluso porque el chinche y las flores estuvieran a foco. Estas son fotos más planas, donde sujeto y fondo están en un solo plano, y aquí pues es imposible dejar la arena fuera de foco y la medusa a foco, como se ve. ¿Qué hago? Bueno, pues elijo una profundidad de campo de seguridad, pues F8. En F8